Ahora vamos a realizar una práctica para comprobar el comportamiento de un circuito resistivo en serie y obviamente comprobar la ley de Ohm ya en un circuito de manera práctica. Para eso vamos a tener estos resistores que tenemos aquí, 1, 2 y 3. Aquí tenemos las conexiones que van a ir a la fuente de alimentación. Observen cómo esta terminal de color negro, que va a ser el negativo de la fuente, va a conectar a esta R, que vamos a conocer como R1, y esta va a conectar a esta otra, que conocemos como R2, y a su vez esa conecta con esta otra de aquí, que va a ser la R3, para que esta terminal conecte al positivo de la fuente. Y entonces es como si nosotros tuviéramos lo siguiente. Tenemos aquí una resistencia, otra resistencia aquí y otra resistencia acá. Ahora, en el entendido de que esta línea de aquí es este cable negro que va a ir al negativo de esa fuente de voltaje directo. Y esta terminal de aquí, esta línea, va a ser la conexión de color rojo. Ahí yo voy a conectar una fuente de alimentación. Muy bien. Ahora, vamos a poner esos valores. Y para eso voy a utilizar un multímetro que voy a poner en modo ómetro. Aquí veo la letra omega y mido esta resistencia de aquí. Vamos a medir esa resistencia y me dice que tiene un valor de 0.478, pero como tiene la M de millones, entonces hago una conversión y ese resistor es de un valor de 478,000 ohms. ¿De acuerdo? Entonces ponemos aquí que este es de 478,000 ohms. Este sería la R1. Luego medimos la otra resistencia, que es esta. Ahí tenemos, que es de 0.985, pero como tenemos la letra K, entonces hago la conversión y esta viene a ser una resistencia de 985 ohms. Lo anotamos aquí. 985 ohms. Y ahora hacemos la medición de la última resistencia. Y ahí tenemos un valor de 98. Lo cerramos a 98 ohms. 98 ohms. Aquí está. 98 ohms. Bajo estas mediciones, entonces, yo ya voy a hacer un cálculo primero de resistencia total. Aquí lo vamos a poner, la resistencia total. Y en la resistencia total me dice la fórmula que tengo que sumar R1 más R2 más R3. Y si sustituyo, entonces tendré que sumar 478,000 más 985 más 98. Entonces, al hacer la suma de 478,000 más 985 más 98, me da un resultado de 479,083 ohms. Esta sería la resistencia total. Y entonces lo voy a comprobar. Le voy a medir ahora desde aquí
hasta acá. Y ahí nos da un valor de 479,000 ohms. Aquí está, 479,000. Claro, va a haber alguna diferencia, porque recuerden que estos tienen una tolerancia y que también hay que tomar en cuenta la resistencia de las puntas y también hay que tomar en cuenta la efectividad del instrumento. Esto es ya en la práctica. Esto es lo que tenemos que considerar en la práctica. Es muy difícil que la teoría, que los valores de la teoría te salgan exactamente en la práctica por lo que te acabo de comentar. Que hay tolerancias y tienen que ver algunos aspectos técnicos de los instrumentos que usamos, de los materiales que usamos, de los conductores que usamos, etcétera, ¿ok? Muy bien. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Ahora voy a medir el voltaje que me va a proporcionar mi fuente. Yo voy a conectar esta fuente. Aquí me dice la fuente que es de 9 voltios, pero yo no estoy seguro de que sea de 9 voltios. Entonces, voy a utilizar mi multímetro en modo voltímetro de corriente directa para medir el voltaje de esta fuente. Y entonces yo mido el voltaje de esa fuente y me da un valor de... Segundo. Ahí tenemos que no me da voltaje. Entonces vamos a cambiar la fuente. Un segundito. Ya cambiamos la batería y entonces vamos a medir su valor de voltaje. Ahí tenemos que es de 9.48 voltios. Ahí le vamos a poner que la fuente es de 9.48 voltios. Pero ahora, ¿para qué me sirve este dato? Para calcular la intensidad de corriente total. La fórmula, recuerden que para el cálculo de intensidad de corriente es dividir el voltaje entre la resistencia. De voltaje tengo 9.48 que divido entre 479,083. Vamos a hacer la operación. Y me da como resultado 1.978. Ajá. Estamos hablando de niveles muy bajos, ¿eh? Ahora, lo vamos a medir. Vamos a conectar. Obviamente voy a desconectar el negativo de la fuente. Voy a conectar aquí la fuente, pero ahora voy a utilizar mi multímetro en modo amperímetro. Para eso voy a cambiar esta punta roja. Como yo no sé el valor que me va a dar, voy a colocar siempre por seguridad en el más alto, que es 10 amperes. Y luego ya elijo el modo amperímetro, que es este de aquí. Coloco mi instrumento y ahora sí, voy a conectar, respetando la polaridad, la punta negra en el negativo de la fuente. Aquí está. Y la punta roja la voy a conectar a esta resistencia. Y ahí hago la medición. Y no me registra porque es un valor tan bajo que por eso me da 0. Ahora sí, voy a hacer lo siguiente. Voy a cambiar
la punta de acá. Aquí. Y entonces voy a ponerle aquí en miliamperes. Y vamos a ver cuánto es. 0.01 miliamperes. Esto equivale a 10,000 microamperes. Vamos a ver si mi instrumento me lo puede registrar. Aquí están los microamperes. No me lo alcanza a registrar. Aquí está. 0.1 miliamper. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto? Es este 1 amperes. Y así es como, bueno, aquí fue, ¿qué? Microamperes. Este valor es en microamperes. Y así es como nosotros estamos comprobando en una práctica la ley de Ohm en un circuito resistivo en serie.